Lo que tenemos que hacer como norma o idea directriz es implementar la 5D, y esto significa, primero, si vamos a dar antibióticos o no, y la única indicación de dar antibióticos ya es cuando un paciente tiene shock séptico o cuando uno ya no hay dudas de que tiene un foco clínico o bacteriológico. Claro, un paciente que tiene un bloc neumónico, un paciente que tiene esputo rumbroso con fiebre, bueno, tiene un foco clínico, entonces le voy a dar antibióticos. Pero ¿cuántos pacientes tienen fiebre y no tienen enfermedad infecciosa? Bueno, miles, miles. ¿Cuántos pacientes tienen shock séptico en nuestro hospital? Y yo les diría que en la terapia intensiva donde yo estoy, de los pacientes que tienen fiebre, el 5%, el 3% en la terapia intensiva tienen shock séptico. Así que no debemos aceptar de que le vamos a dar antibiótico a todo el mundo porque tiene fiebre y tenemos miedo de que entre en shock séptico, porque después les voy a explicar un poco cuál es la idea, por lo menos mi opinión. Después vamos a usar la droga, el antibacteriano, según las guías que escribimos, según el foco y según el huésped y según la resistencia que tenemos en nuestro lugar. Después la dosis la vamos a usar según el peso y según la situación clínica del paciente. Si el paciente está con mucho balance positivo, si el paciente tiene insuficiencia renal, si el paciente es obeso. Bueno, vamos a usar distintas aplicaciones para que todo el mundo hable el mismo idioma y para eso tenemos la aplicación Antibiotic App o ProAnet, que son gratuitas, que la puede bajar todo el mundo y a partir de ahí ver cómo vamos a hacer. Hay que recordar algunos conceptos de PKPD que son muy importantes. Por ejemplo, en terapia intensiva el 30% de los pacientes en general pueden tener glomérulo hiperfiltrante, entonces no podemos darle la misma dosis a un paciente que tiene la función renal normal a un paciente que tiene glomérulo hiperfiltrante, pero bueno, tenemos que medirle por lo menos una creatinina en 2 horas para ver si un paciente tiene glomérulo hiperfiltrante o no. La duración, ya hemos aprendido que no más de 7 días, salvo contadas enfermedades como es la osteomielitis, la artritis y la endocarditis. Y después, un dato que es muy importante es que si nosotros tomamos cultivos adecuados, en poco tiempo vamos a tener con el GRAM o en 48 horas con el antibiograma o con el germen que se vaya aislando, un antibiograma como para poder descalar y si es posible descalar no solamente en espectro, sino también en pasarlo a vía oral. Esto es lo que yo les quería mostrar. Ustedes piensen que cuando una bacteria ingresa a nuestro organismo dando una infección, estimula unos receptores que se llaman TLR. Estos receptores actúan de todo o nada. Estos receptores que nos pusimos muy cancheros con el COVID, sabemos que se liberan citoquinas y rápidamente, si esa respuesta inmune está balanceada, van a ser esos pacientes que solamente tienen fiebre y tienen un CUR1. Pero ese paciente que tiene neumonía y que tiene el mismo germen que el que tenía CUR1, que no tiene una respuesta adecuada, tiene una respuesta no balanceada, ese otro paciente con el mismo germen, perdón, pero teniendo un CUR4 o un CUR3, lo que nos está diciendo que no está dando una buena respuesta a su sistema inmune, a la respuesta al germen, y ese paciente sí necesita internarse y sí necesita empezar con antibióticos. Por lo tanto, tenemos que pensar que esta respuesta de cómo va a responder una persona u otra lo va a manifestar rápidamente, pero un paciente que tiene fiebre, nada más nos está diciendo que está dando una respuesta balanceada y adecuada y nos da tiempo para pensar y para tener y tomar las muestras y esperar un poco el desarrollo microbiológico para ver qué vamos a hacer. Fíjense, este tema yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo y se acuerdan cuando apareció la primera campaña de sobrevivir a la sepsis. Estamos hablando del 2002, 2004. Bueno, uno leía eso y le tenía que dar antibiótico a todo el mundo. Pero fíjense ustedes, después si quieren repasen toda esta bibliografía, pero esta bibliografía lo que dice que se está en contra, o sea, dar antibióticos de entrada o dar antibióticos a las 48, 72 horas no cambió la mortalidad del paciente y el paciente capaz que tenía una neumonía o tenía una bacteriemia. Por lo tanto, esto va en contra de eso, pero cuando uno analiza estos trabajos no tenían shock séptico ni tenían sepsis severa, tenían un foco, tenían fiebre, pero tenían una respuesta inmune balanceada. En contraposición, a favor de dar antibióticos precoces y con eso mejorar la mortalidad, están estos trabajos. Y si ustedes analizan estos trabajos, que son clásicos, la gran mayoría de estos pacientes tenían inotrópicos, tenían shock sépticos definitivamente. En ese caso, nadie va a discutir. Por suerte, el primer consenso de sobrevivir a la sepsis fue muy criticado y hoy en día ya han salido consensos nuevos, salió uno en el 2021, en donde claramente y por suerte, gracias a Dios, se dice lo que venía yo comentando hace ya 20 años. Si la sepsis es definida o probable, o sea que las chances clínicas de que tenga un paciente un foco son altas y tiene
shock séptico, ahí sí le tenemos que dar antibióticos rápidamente dentro de la hora, ¿sí? Ahora, si el paciente tiene una sepsis, que puede ser posible, o sea, tenemos dudas, pero no tiene shock séptico, o el paciente, podemos pensar en alguna otra causa que no puede ser infecciosa, tenemos un tiempo, que acá dice 3 horas, pero yo, en base a las diapositivas que le comenté antes, nos podemos tomar más tiempo y sí tenemos que pedirle por ahí otros marcadores, por eso tenemos que tratar de brindarle toda la tecnología del hospital para que el médico pueda actuar rápido, se le mide ácido láctico, se ve qué pasa, y no es necesario salir como un bombero a poner antibióticos si el paciente no tiene shock séptico. Esto respecto a la duración del tratamiento antimicrobiano. Ya hay mucha bibliografía que habla sobre 4 días de tratar una infección bacteriana que antes le dábamos 7 o 14 días. Ya sabemos que las infecciones intraabdominales con 4 días ya alcanza si no tiene peritonitis difusa. Así que esto ya es algo que ya lo tenemos que escribir en cualquier guía que hagamos. Y fíjese respecto a la dosis y lo que pasa en un paciente en terapia intensiva. Este es un trabajo clásico que fue el estudio DALI. Y fíjense la variación de, por ejemplo, veamos cefazolina. La cefazolina puede ir de 1 a 64 microgramos de cefazolina en pacientes que están en terapia intensiva. Y esto realmente no puede ser. La SIM de un germen sensible es alrededor de 1, o sea que hay muchos pacientes que si le damos una dosis fija va a tener 1 de concentración y otros van a tener 64. Esta variabilidad no la podemos tolerar si es que nosotros queremos llegar a un 50% del intervalo de dosis. Pero todo este valor baja mucho más aún y es peor aún cuando estamos poniendo como meta el 100% del intervalo de dosis. Así que, por favor, cuando escribamos una norma de uso de antibióticos, hablemos de dosis por kilo de peso y adecuémoslo a la función renal. Nosotros hicimos un trabajo de ver qué pasaba en nuestra terapia intensiva junto con el laboratorio de IACA y vimos a ver qué pasaba. Y en resumen, no le voy a leer todo el trabajo, pero vimos que el 38% de los pacientes no alcanzaron el objetivo que establece la bibliografía, que dice que la droga libre tiene que estar por encima del 50% del intervalo de dosis en los pacientes. Nosotros teníamos un 38% que no llegaba a ese objetivo. Y el otro tema muy importante es que en la mayoría de los pacientes en donde habíamos fracasado con la concentración del antibiótico, tenían glomérulo hiperfiltrante. O sea, por un lado le dábamos poca dosis y por otro lado tenían glomérulo hiperfiltrante. Nos tenemos que acostumbrar a medir función renal todos los días y eso es incómodo, por eso está la técnica de hacerlo en 2 horas. Los datos del hospital. Bueno, nosotros en promedio tenemos un 65% de uso de antibióticos en el hospital. En terapia intensiva vamos del 100% al 70%. Todos saben que hay veces que los pacientes reciben tratamientos combinados o con anaerobios, antianaeróbicos y parabacilos negativos. La mayoría de los tratamientos antibióticos tienen la aprobación de infectología porque participamos en los pases de sala. Somos 3 infectólogos en el hospital. La profilaxis, por suerte, ya hemos normatizado y se cumple de que no se usa más de 24 horas y en su mayoría solamente la hacemos en quirófano. El lavado de manos después del contacto con el paciente es del 80%. Esta es la mejor cifra, pero obviamente antes es menos, después del peridomicilio del paciente es menos, pero les puse el dato, bueno, que más nos enorgullecemos, pero sepan que tenemos menos todavía y hay que trabajar día a día. No usamos piperacilina tazobactam, desalectamos el uso de quinolona, no usamos las quinolonas como esquema empírico inicial en ningún paciente, no hemos tenido sospechas de legionela, por ejemplo, y no es un germen que esté en Argentina tan documentado. Nosotros descalamos el 25% de los tratamientos antibióticos, muchas veces no descalamos porque no hacemos tiempo, porque como hoy los tratamientos son cortos, capaz que cuando nos llega el resultado de la bacteriología ya suspendimos el tratamiento y no era necesario descalar, pero el 25% es una buena cifra. Nosotros utilizamos aminoglucósidos en donde sea posible y para nosotros es posible usar aminoglucósidos en infección del tracto urinario, en toda la patología abdominal que se resuelve con un buen cirujano, en la colangitis, nosotros usamos aminoglucósidos y fíjese que, por ejemplo, la dosis día definida del Hospital Municipal de aminoglucósidos es 17%, quiere decir que de todos los antibióticos que usan los pacientes en el hospital, 65% habíamos dicho, el 17% de ese 65% son aminoglucósidos y realmente no nos va mal, no tenemos pacientes en diálisis y sepan que
como son tratamientos cortos y como la insuficiencia renal se produce después del 5.º día, y en realidad depende más que nada de una adecuada resucitación de los pacientes, no nos sucede y tenemos 25 años de experiencia con el uso de aminoglucosa. Fíjense, nosotros estamos midiendo el consumo antibiótico y lo podemos relacionar con el país. Este es el consumo en terapia intensiva comparado del hospital municipal con los datos del país, de nuestro país. Fíjense, aminoglucosa tenemos más consumo, tenemos menos consumo de meropenem. El consumo global, por ejemplo, es 81, quiere decir que el 81% en este trabajo que estamos haciendo ahora, de los pacientes acostados en la terapia intensiva del municipal tienen antibióticos versus 117, que es el resto del país, con lo cual es un buen dato, quiere decir que en principio estamos haciendo las cosas bien. No usamos tanto inhibidores de beta-lactamasa porque nosotros no usamos piperacilina tazobactam. Así que, porque en este renglón se cuenta la piperacilina tazobactam. Cuando yo analizo el consumo del país, ese valor de 19 de inhibidores de beta-lactamasa, eso significa IBL, ahí está metido la ampicilina sulbactam y la piperacilina tazobactam. Nosotros, esto es ampicilina sulbactam siempre y no es piperacilina tazobactam. Fíjese lo que pasó con el hospital nuestro en los últimos 10 años. Si miran en la columna de la derecha, las rayitas cuando son horizontales quiere decir que no varió la resistencia, cuando está para abajo quiere decir que mejoró, cuando está para arriba quiere decir que empeoró. Y analicemos si quieren la resistencia a oxacilina para estáfilo, no ha variado mucho, sepan que esta es la nube de datos que me da bacteriología, fíjense sobre 220 cepas por año o 195 cepas por año, pero acá yo no sé si los pacientes son ambulatorios, adquirieron el estáfilo ambulatorio, son ese famoso estáfilo MTR de la comunidad o es intrahospitalario, pero por lo menos el porcentaje no aumentó. Lo mismo pasa con la pseudomona. Miren la resistencia a ceftazidima en pseudomona, no ha variado. Tampoco varió la resistencia cipro a pseudomona y bajó en gentamina y en amicacina. Fíjese que con Escherichia coli BLE no hemos tenido modificaciones, no hemos tenido modificaciones con el meropenem, y sí el gran problema que hemos tenido y que ha subido ha sido la famosa Klebsiella. No se olviden que en esta última columna yo estoy dando los datos del año 2020-2021. Acá nos apareció la KPC a nosotros y junto con la KPC obviamente apareció la resistencia por BLE y fíjense la resistencia a meropenem. De tener un 1% hace 10 años atrás, llegamos a tener el 17% de las Klebsiella con resistencia a meropenem, o sea, Klebsiella KPC. Pero por suerte hoy, ya desaparecida la internación por coronavirus, esto ya no tenemos prevalencia de KPC y hasta ahora no hemos tenido en estos últimos 3 meses más de un caso esporádico de Klebsiella por KPC. Entonces, bueno, respecto a profilaxis, y ya terminando, no todas las cirugías deben recibir profilaxis, ya está escrito quién tiene que recibir profilaxis, por ejemplo, una hernioplastia no tiene que recibir profilaxis. La dosis preincisión es la más importante, las que damos después no tienen mucho sentido. La duración tiene que ser siempre menos de 24 horas, y acá sí empezamos con las discusiones. Yo creo que cirugía cardiovascular, bueno, estamos hablando de un paciente que sufre mucho, entra en hipotermia, está con bomba de circulación extracorpórea. Bueno, además de dar una dosis supletoria y de dar mucha dosis de cefalosporina de primera, yo no me voy a andar peleando mucho de dar 24 horas de una cirugía cardiovascular donde hay trabajos a favor y en contra, lo mismo que un trasplantado o un paciente que le colocamos una prótesis de rodilla. Así que hoy por hoy en mi hospital seguimos usando 24 horas de profilaxis para una colocación de una prótesis. Pero bueno, acá es el gran cambio. Tenemos que acostumbrarnos a dar dosis por kilo. Entonces, un paciente que pesa hasta 120 kilos le vamos a dar 2 gramos de cefazolina, y si pesa más de 120 kilos, 3 gramos en la preinducción anestésica, y después, cada 4 horas, si sigue durando la cirugía, hay que seguir con la misma dosis con otro refuerzo. El momento es darlo 30 minutos previos a la incisión. Acá está lo que yo les comentaba, lo del refuerzo. Si hay pérdida de sangre, también dar un refuerzo. Y el otro tema importante es chequear bien la existencia de alergia beta-lactámico, que sea una alergia anafiláctica y no una alergia que en realidad no es alergia, sino alguna indisposición digestiva porque una persona tomó antibióticos. Sepan que la reacción cruzada con la cefalosporina de primera relacionada a la penicilina es muy baja, es cercano al 5%. Por lo tanto, el antecedente de alergia a penicilina no nos debería dar un gran temor de dar cefalosporina de primera, salvo que tengamos una fuerte sospecha o el paciente tenga bien documentado que ha tenido una alergia anafiláctica.
El otro tema importante para usar aminoglucósidos, cuando vamos a usar profilaxis o aminoglucósidos en general, también la tenemos que dar adecuados por miligramos kilo, también es una única dosis, y no importa cuando estamos hablando de una sola dosis, cuando estamos hablando de profilaxis antibacteriano, en cirugía, no importa el clearance de creatinina, es una sola dosis, eso no le va a producir mayor insuficiencia renal, y sí le va a producir insuficiencia renal si el paciente no se lo resucita antes, durante y después bien de la cirugía. Reflexiones al final. Bueno, el mundo debe dar una respuesta adecuada frente al escenario actual que les comenté de la resistencia creciente. Debemos cambiar nuestra forma de trabajo para no ser potenciadores del problema, tenemos que ser protagonistas del cambio y debemos poner el tema en agenda. Tenemos que hablar con la dirección y tenemos que ayudar a que infectología pueda coordinar esto, pero todos tenemos que ser responsables de la solución de este problema y con el apoyo de dirección y de todos los jefes de servicio empezar con un programa de uso de antibióticos y un programa de control de infección. Manos a la obra es lo que me parece que sería importante que empecemos a hacer entre todos. Y después, bueno, Saramago, que falleció, fue quien nos dijo que las 3 enfermedades del hombre actual son la incomunicación, que es un gran problema dentro del hospital, la revolución tecnológica, que no siempre va de manera pareja en todo el hospital, crece un servicio pero no crece el otro, y después el otro gran problema es vivir centrado en el triunfo personal. El triunfo tiene que ser de todos y eso es lo que yo los invito a hacer de acá en adelante. Bueno, quiero agradecer a Rodolfo Quirós, que además de ser compañero de residencia, compartimos ideas y también me prestó algunas diapositivas. Bueno, gracias. Espero que les haya gustado.